Listo, muchas gracias y buenas tardes, tanto a ustedes como a quienes nos van a ver en la transmisión en diferido. Mi nombre es Sebastián Berrío, soy estudiante de Biología en la Universidad de Antioquia y hoy me acompaña mi compañera Juanita Barrera, egresada de Biología en el CES. Entonces hoy les vamos a hablar sobre aves del Valle de Aburrá, enfocados en tips para identificar las especies más comunes y también cómo aprender a usar la aplicación naturalista para subir las observaciones de las especies en vista de que este año se va a realizar una nueva edición del reto naturalista, donde todo el Valle de Aburrá va a participar para subir observaciones no solo de aves, sino de todos los grupos biológicos. Bueno, mucho gusto, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, como ya les dijo Sebastián. Entonces, para empezar, pienso que es muy importante que reconozcamos y como que interioricemos realmente cuáles son esas cosas que hacen o que definen ese grupo que conocemos como las aves. Entonces, acá tengo como unas diapositivas que muestran cosas muy morfológicas, pero iniciar por lo fundamental y que es más evidente, y son las plumas, ¿cierto? Las aves es el único grupo biológico de vertebrados y de cualquier grupo que posee plumas, es como ese carácter único y diferenciador, pero también tienen otra serie de características morfológicas que solo tienen las aves, como lo es, por ejemplo, que tengan las clavículas fusionadas y que tengan como en el esternón como esa parte que sobresale, que se conoce como quilla. Y eso es muy importante porque, como ven en la imagen de arriba, de estos dos huesos es que se unen esos músculos que ayudan al vuelo, que es una de esas cosas también muy importantes en las aves. Entonces, no todas las aves vuelan, pero sí todas tienen como esas características. Otra de las cosas morfológicas o esos caracteres que solo tienen las aves es los huesos huecos, ¿cierto? Obviamente, si uno tiene una vida que requiere como ser tan aerodinámico como es volar, pues tener huesos huecos ayuda a ese proceso. Entonces, a pesar de que todos reconocemos pues a una ave porque tiene dos patas, dos alas, un pico, ¿cierto? Y plumas, es bacano como que recordemos esos otros caracteres que nos ayudan. Igualmente, como reiterando la importancia del plumaje en las aves, y sobre todo si estamos hablando de identificar especies, y pues a lo que nos trae el día de hoy acá, que es como esos registros en iNaturalista, cómo llegamos a ese nivel de especie, pues el plumaje particularmente es como ese indicador más evidente de cuando vamos a definir una especie. Entonces, mostrarles que no todas las plumas que cubren un ave son iguales, ¿cierto? Hay una diferencia entre las plumas de la cola, que son conocidas como rectrices, las plumas que están en las alas, hay otro tipo de plumas que son las que cubren como todo el cuerpo del ave, que se conocen como plumas de contorno, y pues hay otras plumas asociadas más a estadios tempranos de las aves, o cuando están como ya después de eclosionar los pichones, que son las semiplumas y los plumones. Y además tenemos otras plumas que son como plumas modificadas, como las cerdas, las fitoplumas o las vibrisas, que son más sensoriales. Entonces, no sé si han visto que a veces las aves pareciera que tuvieran como unos bigoticos en el pico. Obviamente no son bigotes porque estamos hablando de aves, el pelo es algo que es único de los mamíferos, pero entonces son este tipo de plumas que están muy asociadas como a esa recepción sensorial, ayuda como a cazar en el grupo de las especies que son más insectívoras. Entonces, mostrarles eso. Igualmente, si estamos hablando de identificar especies, muchas aves presentan dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Que hay una diferencia entre machos y hembras, y el plumaje obviamente nos permite pues diferenciar esto. Entonces, acá les traigo un ejemplo de una especie de colibrí que se ve acá en el Valle de Aburrá, el Seligena torcuata o el Inca collarejo. Entonces, miramos allá que el macho pues tiene un plumaje principalmente negro con esa nuca blanquita, y pues la hembra se ve muy diferente. Igualmente, el plumaje también nos ayuda a diferenciar no solo machos y hembras, sino también
subespecies, ¿cierto? Como es este caso del toche enjalmado, también una especie relativamente común acá en el Valle de Aburrá, que acá la subespecie que tenemos es esta que tiene el plumaje rojo, pero de nuevo miremos acá en estas diapositivas cómo cambia ese plumaje entre machos y hembras y entre diferentes subespecies de una misma especie. Igualmente ese plumaje es muy importante si estamos hablando o si vamos a tener en consideración la ecología de las especies y más en términos como de historia de vida y reproducción, ¿cierto? Acá vemos toda la secuencia de cambio en el plumaje de una sola especie, entonces de nuevo reiterar que pues las plumas son fundamentales en este cuento de identificar especies y pues para que tengamos esas cositas en consideración. Igualmente, en esta esquemita, como esas partes básicas de un ave, cuando uno se está iniciando como en el cuento del pajareo y la identificación es fundamental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted a veces no tiene un ave perchada o media hora al frente suyo para poder anotar todos los detalles o verla 1000 veces o tomar muchas fotos, entonces uno se tiene que poner como y volverse como rápido con el cuento de identificar las aves, y esto solo se logra cuando uno le coge como el tiro a mirar, pues perdón el vocabulario, pero sí, como cogerle la maña a eso y ser muy puntuales, ¿cierto? Que miro si tiene la corona de un color particular, el iris, las patas, ¿cierto? La rabadilla, si el pelo, el pecho o el vientre tiene algún patrón diferencial, un color diferencial. Entonces, como estas partes básicas que se señalan acá, ¿cierto? El color del pico, esto también es importante en juveniles, por ejemplo, que esas comisuras del pico casi siempre son más claritas y también nos ayuda como a saber si estamos viendo es un adulto o un juvenil. Entonces, estas partes así simples, como que no están así específico a nivel anatómico, sino más así externo, como esa morfología externa y esos plumajes particulares de cada parte, es como esas cositas que uno, si tienes 2 segundos, 3 segundos para ver el ave, como recordar, rojo en la cabeza, pecho estriado, la cola de tal color, ¿cierto? Entonces, las patas naranjadas, entonces como cogerle el tiro a estas cositas son las que le ayudan a uno a poder hacer una identificación rápida de las aves. Hablando ya un poquito de la diversidad de aves en el planeta, ¿cierto? Yo creo que las aves son de esos grupos pues muy carismáticos y muy estudiados, y pues vale la pena mencionar que al menos en términos de los vertebrados terrestres, acá vemos un mapa de riqueza de diversidad de especies de aves en todo el planeta. Entonces las aves es el grupo de vertebrados terrestres más rico en número de especies que hay en el planeta. Hay aproximadamente 10.000 especies. De esas 10.000 especies en el neotrópico no hay un número exacto de cuántas hay, pero hay un rango aproximado entre 3.700 y 4.500, es decir, o sea, aquí hay casi un 50% de la diversidad total de aves que existe en el planeta. Y pues si nos vamos o tenemos en cuenta ese número, ¿cierto? Porque a veces uno no va como un poquito más allá y es como si es 10.000 especies de aves, pero pensemos que 10.000 especies cada ave tiene un cuento particular, ¿cierto? Entonces, un tipo de alimentación particular, una forma de vida particular, unos hábitos particulares, que obviamente uno puede agrupar las aves según, por ejemplo, la forma del pico, ¿cierto? Como todos sabemos más o menos o tenemos la idea de cómo es el pico de un colibrí, que son principalmente nectarívoros, como esos picos curvos, delgados, como parecen como agujas, o una rapaz, ¿cierto? Cuando uno piensa en una rapaz o en un águila, en un depredador, pues lo primero que uno se hace idea es como ese pico ganchudo que le permite desgarrar, ¿cierto? Los pájaros carpinteros, por ejemplo, o las aves carpinteras, porque no son pájaros, también ese pico tan particular que tienen. Entonces pensar eso, que no es solo un número, sino que cada uno de esos números representa pues un mundo completo por aprender y estudiar.
Acá también mostramos como de forma muy general algunos hábitos de las aves, como aves de dosel o pues aves de bosque, aves más caminadoras o que no vuelan como los avestruces, las aves pelágicas o que siempre están como esa vida asociada al mar, también las aves acuáticas como el pingüino, que tiene pues un plumaje súper modificado para esa forma de vida tan particular. Y de nuevo acá mostrando esta guía que es de Perú, pues no es de Colombia, pero muchas de estas especies acá ilustradas, pues sus huevos y sus nidos están en Colombia, y lo que muestra también, y la traje por eso, porque es pensar en eso, una especie, entonces X cantidad de números de huevos, un tiempo de incubación particular, un nido particular, como mostrarles eso, que no es solo un número ahí de decir como así, Turdus fuscatero, una especie ya, sino todo lo que hay detrás de nombrar y reconocer una especie, ¿cierto? Esa diversidad que no solo es un número, sino toda esta diversidad ecológica y comportamental de las aves. Entonces, pues ya aterrizando a Colombia, ¿cierto? Colombia es el país número 1 en diversidad de aves. Tenemos, según el CIP Colombia, 1954 especies reportadas para el país, de las cuales 82 son endémicas. Eso es un número bastante grande. ¿Qué es endémico? Que solo están en Colombia, ¿cierto? Y también aproximadamente hay de estas 1954 especies, 142, si no estoy mal, en una categoría de amenaza. Entonces también como para que tengamos en consideración eso, sí, somos un país rico en número de aves, pero qué responsabilidad y qué significa eso para nosotros como colombianos, ¿cierto? Ya pasando aquí a las cifras del Valle Aburrá, bueno, yo les voy a comentar a propósito de que hoy vamos a hablar de Naturalista, que en esa aplicación existe la forma de crear proyectos, y alguien creó un proyecto llamado Aves del Valle de Aburrá, incluyendo pues todos los municipios que pertenecen a esta jurisdicción. Y justo ayer que estábamos obteniendo ese número, llegamos a las 20.000 observaciones en esta plataforma, que corresponden a 425 especies, solo en el Valle de Aburrá, un número muy alto, y solo en esta aplicación, porque en el Valle de Aburrá también ha habido otros esfuerzos para conocer el número de especies totales, como la guía fotográfica de las aves del Valle de Aburrá, que reporta más de 500 especies, y que tengo entendido están en el proceso de sacar una nueva edición, entonces están reportando más y más especies. Entonces es muy interesante también mirar cómo tanto esos proyectos de guías fotográficas como los proyectos de ciencia ciudadana pueden aportar al conocimiento de las aves del Valle de Aburrá. Y listo. Listo. También acá comentarles que pues a mí personalmente me parece una locura ese número. Pensar en el territorio que habitamos, ¿cierto? El Valle de Aburrá, el nivel de antropización que hay acá, y que haya más de 500 especies reportadas. Yo pienso que eso también es como que es para reflexionar, y que muchas veces pensamos esa diversidad como por allá lejos, ¿cierto? Como, no sé, en los parques naturales de Colombia, en el Chiribiquete, pero olvidamos e ignoramos esas aves con las que convivimos acá, con las que literalmente compartimos como nuestro hogar. Entonces, estas 10 especies que hay acá, que pues hablaré un poquito de cada una, son las que más registros tienen en la aplicación de iNaturalista, entonces por eso se las voy a mencionar, y pues precisamente son unas de las más comunes, por algo tienen como más registros. Entonces, empezar con el bichofue, que yo creo que todo el mundo conoce un bichofue. Muchas veces yo le pregunto a la gente, ¿y sabes el bichofue? Y es como, no, pero uno le pone el canto, y yo sé que todos hemos escuchado ese canto. Entonces el bichofue, un tiránido insectívoro muy común. También hay que, pues parece que es una especie que le gusta imitar a otros pájaros, entonces a veces tiene como unos llamados que suenan como a rupornis, como a rapaz, y lo ponen a uno como a pensarla. Un ave pues muy común que habita todo el Valle de Aburrá. Está el canario coronado o canario costeño, Cicalis flaveola, también es un semillerito, pues una especie que consume principalmente semillas.
es más bien de un porte pequeño, uno lo ve más que todo como por ahí en el suelo o pues en niveles como bajos, no muy altos. El azulejo, que yo creo que no tiene pérdida ahí. El azulejo, y de una mencionar también el azulejo palmero, o como llaman acá, tángara palmera, que es como igualito a un azulejo, solo que es verde oliva y no azul. Está también el mayo, que pues también es una mirla que es muy común acá. Esta sí es una especie como de un tamaño más grande. Justamente ese nombre común de mayo está asociado a su época reproductiva. Hay otro nombre común que tiene esta especie que a mí me parece muy bonito, y es pantanera, porque hacen como esos nidos cubriéndolos de pantano. Entonces muy bacano también reconocer como, aunque es una cosa muy cambiante y no muy fiel, los nombres comunes a veces nos cuentan cosas importantes de la ecología de los bichos, como es en este caso. Está el pechirrojo, que también es una especie como muy común, muy bonita, muy vistoso pues por ese color rojo. Es un insectívoro chiquitico. Así como dato curioso, pues con el pechirrojo y con el bichofue, acá en el Valle de Aburrá se han encontrado egagrópilas de estos bichos. Las egagrópilas es material regurgitado por las aves, ¿cierto? Es más común en aves rapaces, o se conoce más. ¿Qué pasa? Que estos bichos se comen las presas enteras, entonces no pueden digerir ciertos materiales que hay en ese alimento, como huesos o pelos, y lo que pasa es que en una parte del estómago, pues hablando como de que el estómago de las aves en realidad son 3 cavidades, en una de esas se forma como es una bola que contiene eso que no pueden digerir y luego lo regurgitan, ¿cierto? Que no es lo mismo que vomitar. Y entonces eso siempre se ha asociado como aves rapaces, pero en realidad hay muchas aves que producen egagrópilas, y pues contarles eso de que esas dos especies, el pechirrojo y el bichofue, se tienen en este momento colectas de egagrópilas de estas especies acá en el Valle de Aburrá. Está el sirirí, que también es otro tiránido, insectívoro, omnívoro general, muy común en el Valle de Aburrá. El coquito, que es una especie que hace algunos años, y creo que este es un sentir común entre toda la gente que empieza a ver el coquito, y es que antes, pues hace un par de años, 4 o 5 años, no era tan común como es hoy, porque es una especie más asociada a tierras bajas, pero en este momento pues yo creo que donde sea que uno vaya, una manga, incluso han sacado mucha información y publicaciones sobre cuidar el coquito, porque a veces pues porque hurgan como en la basura, entonces se mueren. Se colonizó el Valle de Aburrá, cada vez es más común en todo lado. Está el barranquero, que pues creo yo que es una especie como muy carismática, muy bonito, a todo el mundo le parece un bicho muy vistoso, y lo es. Pues es súper lindo. Está esta torcaza, que es como la Zenaida auriculata, que también es una de esas palomitas comunes que uno ve por ahí en los cables, o que anidan mucho en las columnas y en los huecos en cualquier edificio, en cualquier universidad con seguridad uno llega a ver estos individuos. Y bueno, el azulejo palmero, que ya les conté ahorita. Me paso la diapositiva. Acá voy a mencionar otras especies que pensé que no tenía en la lista anterior. Vamos a repetir el barranquero, las otras sí son diferentes, y que habitan y que yo considero que son muy comunes en el Valle de Aburrá. Entonces, de nuevo, pues el barranquero es una especie omnívora, es muy teso, porque estos bichos usan yunques, es decir, usan piedras para reventar los escarabajos que se comen, eso, para darle como duro contra esas piedras. Incluso a veces uno los ve perchados en las vías, como sobre los cables en las carreteras, y es porque ellos se han pillado que pues tiran los escarabajos ahí, pasan los carros, y ha sido como una estrategia que acá en zonas urbanas se ha visto, pero que trae como consecuencia también como ese riesgo de ser atropellado luego cuando van y consumen como su presa. Barranquero, de nuevo, es un nombre común que nos cuenta un poquito sobre la ecología de estos bichos. Es una especie que hace sus nidos en un barranco, literal hace un hueco en un barranco y ahí mete sus huevos, de ahí pues ese nombre muy bacano.
Mostrarles la guacharaca, ¿cierto? ¿Cómo no mostrarla? Porque es una de esas aves endémicas de Colombia y súper común en el Valle de Aburrá. Hay registros de esta especie en pleno Parque Berrío, a mí eso me parece una locura, pero los hay. Entonces, esta especie pues tiene como un plumaje y una forma muy particular como de pava o de gallina. Es una ave principalmente frugívora, muy buena dispersora de semillas, y yo creo que esa vocalización de esta especie es fundamental, ¿cierto? Cualquiera que tenga al lado de la casa un grupito de cucarachas, de guacharacas, sabrá de qué les estoy hablando, ¿cierto? Porque son súper bullosas, les encanta como esa algarabía. Está el gavilán pollero, no dejar de mencionar también esas rapaces tan importantes y fundamentales en los ecosistemas urbanos. Entonces el Rupornis magnirostris es como esa rapaz más común en el Valle de Aburrá, pues tiene un plumaje muy distintivo así de bandas rufas y blancas en su vientre. Depreda principalmente insectos y vertebrados pequeños, ratas, lagartijas, y también tiene como un canto muy particular que yo sé que cuando uno lo interioriza nunca se le va a pasar un gavilán de nuevo. Mostrar también como de esta familia de los loros o los citácidos, el periquito de anteojos, que pues son muy chiquiticos, muy gregarios. Uno siempre ve como varias parejitas juntas, 2, 4, 6 parejitas, siempre están como en parejitas porque son monógamos. Está ese dimorfismo sexual, miren allá en las imágenes que hay uno que se le ve más el iris azul y como la punta de las alas también azul. Entonces de nuevo mostrarles esos detalles que nos permiten diferenciar a veces entre machos y hembras cuando hay el dimorfismo, y pues es una especie que principalmente se alimenta de semillas y flores y frutos. Mostrar las golondrinas, porque como no, con seguridad cualquier cable que uno vea por ahí en una zona de pronto no tan urbanizada va a haber ese reguero de golondrinas filaditas. Es una especie que es insectívora, siempre mantienen como en grandes bandadas, y pongo esa foto en esos cables porque yo sé que es como la forma, como la percha más común que uno le puede ver a esta especie. Mostrar el cucarachero común, Troglodytes sedum, también pues tiene un canto muy particular, muy reconocible, es una especie insectívora, uno siempre los ve como en ese forrajeo activo moviéndose por todo lado, y pues tiene un aspecto muy, muy críptico que le ayuda mucho como a ese camuflaje. Y por último, mostrar una tángara, que yo considero que cada vez es más común, porque yo antes, al menos yo esta especie no la veía muy asociada a ambientes urbanos. Sí la veía acá en el Valle de Aburrá, pero como en zonas más boscosas o de reserva, pero es una especie que al menos yo pienso que en los últimos 2 años ya uno las ve parejo con los azulejos palmeros en comederos, en zonas muy urbanas. Entonces mostrarles pues esa tángara. La tángara rastrojera es una especie principalmente frugívora, insectívora, y pues ya les comenté dónde suele verse. Ahora sí pasamos a lo que uno de los puntos importantes de la charla. Listo, bueno. Entonces, antes de empezar, yo les voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿quién de ustedes ha pajareado o salido a observar aves alguna vez? Levante la mano. Bueno, muchos, bastante. Bueno, y la otra pregunta es, ¿quién conocía o ha utilizado la aplicación Naturalista? Bueno, muy bien. Entonces, eso era simplemente como también para mencionar que así hayan pajareado y pues si no conocieran la aplicación de Naturalista, este año, según me estaba comentando Ana, también las observaciones de la plataforma IBER, que es la más utilizada por los pajareros, va a aportar al reto de este año. Entonces me parece algo muy interesante y podría como unir a ambos grupos, pues porque muchas veces los observadores de aves tienen como su propia plataforma, que es IBER, que si no la conocen podemos hablar de ella más adelante. Pero entonces vamos a hablar de Naturalista. ¿Y qué es básicamente Naturalista? Naturalista es como el nombre
de esta plataforma global llamada iNaturalist para Colombia. iNaturalist, digamos que es a nivel global, pero desde Colombia se le decidió darle el nombre Naturalista, pero es básicamente lo mismo, ¿cierto? Y es una plataforma donde todo funciona como una red social. Entonces lo que uno hace es registrar observaciones, interactuar con otras personas naturalistas que también suben sus observaciones y discutir. Entonces es como muy comunitario todo. Si yo sé que la observación de otra persona, yo sé el nombre de esa especie, yo le puedo poner una identificación. Si yo no estoy de acuerdo, lo puedo manifestar. Entonces es como muy interactiva y por eso facilita pues como también el aprendizaje. De hecho, muchas personas que se han adentrado como en el conocimiento de la biodiversidad desde la pandemia y desde mucho antes, lo han hecho gracias a Naturalista. Entonces, bien, como decía yo, Naturalista se basa en observaciones, que es como el bloque fundamental que tenemos ahí. Entonces esto de aquí es una observación y tiene diferentes partes. Entonces lo primero es el nombre de la especie, que no necesariamente necesita ser el nombre de la especie. Sabemos que pues desde la ciencia se ha tratado de clasificar la vida. Entonces tenemos clases, órdenes, géneros, que son como grupitos que abarcan una o más especies y entonces con base en esto Naturalista funciona de la misma manera. Si yo vi una especie y yo no sé qué es, yo puedo, si yo sé por ejemplo que es un atrapamoscas, yo puedo poner familia de los atrapamoscas, Styranidae. Entonces, y si yo vi algo y no tengo ni idea qué es, yo puedo incluso poner de qué es vida y ya otras personas me pueden ayudar identificando. Algo muy importante de Naturalista es que toma en cuenta la fecha de las observaciones, que eso sirve para saber, por ejemplo, los movimientos de una especie. En el caso de las aves, si es una ave migratoria, se puede saber entonces cómo se va moviendo, y la ubicación, que también es importante, aunque a veces puede ser perjudicial con ciertos grupos de especies. Entonces eso lo podemos abordar más adelante. Y por último, una funcionalidad extra de esta sección de observaciones es que nos permite poner notas que pueden ser útiles para identificar a la especie. Entonces si uno vio una especie con un comportamiento específico o la vio comiendo algo, entonces yo puedo decir se estaba comiendo una morita o estaba cazando. Puede que no sirva para identificar la especie, pero también puede arrojar información sobre la ecología e historia natural del individuo que estamos observando. Bueno, y también mencionar de que las observaciones pueden ser tanto fotografías como sonidos. En el caso de las aves, los sonidos son muy importantes porque muchas veces son los que nos permiten diferenciar entre distintas especies. Entonces, como estábamos mirando acá, lo que les decía de que pues hay como diferentes categorías en la clasificación de la vida y las observaciones de Naturalista se clasifican en 3 tipos. Las observaciones casuales, que son las que uno hace como por ponerla ahí, o cuando usted le toma la foto a un individuo que está cultivado o en cautiverio, o si usted simplemente quiere dejar constancia ahí de que vio cierta especie pero ni siquiera le tomó una foto, entonces usted lo puede hacer, pero esa observación va a quedar catalogada como casual. O sea que pues lo más común es que le sirva a uno como para uno recordar que vio esa cosa. Otra categoría es la de necesita identificación, que es como la más común en Naturalista, porque pues son tantas observaciones y tantas especies que la mayoría no ha alcanzado a ser como curada por las personas. Entonces la mayoría de registros se encuentran en esta categoría y generalmente incluyen especies que están identificadas desde dominio hasta género, por así decirlo. Y por último están las observaciones en grado de investigación, que son las que sirven para los científicos que quieran usar los datos de la plataforma y generalmente son las que están identificadas a esta especie y que han sido, pues que su identificación ha sido como corroborada por la mayoría de las personas. El mínimo son 2 personas, pero digamos que 10 personas dieron una identificación y 7 u 8 están de acuerdo de que es una especie y 2 que es otra especie. Entonces en este caso como que la mayoría gana, es como democrático en cierto punto.
Entonces estas observaciones en grado de investigación, que no siempre pues que puede llegar a haber errores, porque puede que la gente se alíe y que todos digan que es una especie aunque no lo sea, esas observaciones van a ir a una plataforma mucho más grande que se llama GBIF, que es como la que recoge todas las observaciones, tanto de plataformas como naturalistas, como las de IBER y como las de muchas bases de datos de proyectos de investigación y todo. Entonces, esa es una forma en la que la ciencia ciudadana puede llegar a aportar, si se saben utilizar bien estos datos, al conocimiento. Bueno, entonces, aquí brevemente yo voy a ir mencionando como para los que no se hayan registrado en Naturalista o no hayan tenido contacto con la plataforma, cómo registrarme. Voy a tratar de no detenerme mucho. Si algo, me pueden escribir al correo y yo les paso las diapositivas para que vean el paso a paso. Si quieren después, si algo, me piden el correo o lo anotan, que es sebastian.berrio1@uda.edu.co. Entonces lo primero que hay que hacer cuando uno entra a Naturalista en la versión de escritorio, o sea en el computador, es crear una cuenta. Simplemente hay que diligenciar como los datos, eso le mandan a uno un enlace como al correo para confirmar la cuenta y ya uno crea la cuenta y queda casi que listo. Entonces ya cuando uno haga eso, ahora lo que vamos a hacer es cargar nuestras observaciones. Hay un botoncito a la derecha que es muy grande y dice cargar. Le damos ahí y vamos a arrastrar las observaciones que queramos subir en esta zona de acá. Y entonces aquí yo hice el ejemplo con una mirla que se llama Turdus graggi o mirlo café, pues según esto. Entonces, como vimos antes, lo que uno hace es llenar los campos de observaciones, poner la especie, poner la fecha, muchas veces se sube automáticamente, pero entonces uno pone todo, la ubicación y aquí quiero pararme a hablar un poquito sobre el dilema de la ubicación, porque si bien es bueno a veces tener una precisión alta en las ubicaciones que pongamos, a veces puede ser perjudicial, sobre todo para plantas y especies que no se mueven. Para las aves puede serlo también. Entonces Naturalista da la opción de ajustar la geoprivacidad para que sea abierta a todo el público, para que sea difusa, o sea que aparezca como que yo observe la especie en un rango de 100 kilómetros a la redonda, pero sin ser preciso, o directamente, si yo no quiero que nadie sepa nada, que aparezca privado. Entonces eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Si la ubicación es privada, muchas veces no va a aparecer en proyectos como los de Naturalista, pues los de Reto Naturalista, o en proyectos de aves del Valle de Aburrá, no va a aparecer. Entonces, ¿qué recomendamos para el reto? Que la ubicación sea abierta en el caso de las aves. Ya para otros grupos biológicos sí se pueden tener otras consideraciones. Entonces, listo, yo ya tengo mi observación. Le puse el nombre, le puse la fecha, le puse la ubicación y le puse un comentario ahí porque vea, eso estaba comiendo moritas, entonces yo puse que estaba alimentando de moras. Si yo quiero poner más fotos en una observación, yo lo puedo hacer, simplemente es como arrastrar y pegar, pues como soltar la fotico encima de esta y a ella me van a quedar varias fotos. Y lo mismo si quiero agregar un sonido, lo arrastro y lo pongo. Listo. Entonces, ya que vimos cómo subir observaciones, ahora les voy a mostrar brevemente, antes de hacer el ejercicio que vamos a hacer, cómo hacerlo en celular, pero es prácticamente lo mismo. Pero antes quiero hablar sobre la sección explorar, que como vemos aquí Naturalista tiene varias pestañitas. Una de ellas es explorar y permite conocer qué registros de especies hay en un lugar dado y bueno, y filtrar por grupos de especies, por géneros o por lo que queramos. Entonces es muy útil y a veces puede ayudar para conocer y aprender un poco más sobre la diversidad de especies. Y hay ciertos filtros que, como vemos allí, está señalado, y esos filtros nos dan muchas más opciones para poder, por ejemplo, si yo solo quiero que aparezca una especie en estado silvestre o en cautiverio, si yo quiero ver solo las observaciones de una persona o que pertenezcan a un proyecto en específico, si yo solo quiero ver fotos que tengan licencia de uso libre, que es muy útil también si uno quiere usar fotos y que tengan como darles la atribución
que no necesariamente tengan derechos copyright, pues como dice uno, aunque sí lo tienen, pero se puede hacer uso libre de ellas. Puedo filtrar por muchos grupos biológicos e incluso yo puedo descargar esas observaciones en formato para yo usarlas como en Excel y algo. Entonces es como simplemente mencionar que estos filtros existen y se pueden utilizar. Y también ya las personas que saben del tema y que quieran colaborar con la comunidad pueden usar la sección identifica. Y en este caso, por ejemplo, yo estoy aquí y yo filtré por aves. Entonces esas son observaciones de aves que la gente ha visto en Colombia y muchas de estas no han sido identificadas, ya sea porque la persona no supo llegar a especie o no sabe o cualquier otro motivo. Entonces si yo quiero ayudarle a esa persona o aceptar que la identificación que esa persona propuso es correcta, entonces yo puedo simplemente dar clic en aceptar o abrir la observación dándole clic y ya sea agregar mi identificación y lo que yo pienso. Por cierto, pues esta observación ahí, los créditos son a Joe Thompson, que es un naturalista que sube muchas observaciones. Yo puedo aceptar esa identificación o agregar otra. Entonces cada que nosotros subamos una observación, otras personas la van a poder ver exactamente así. Entonces miren que lo que habíamos visto de las categorías, esta como él puso el nombre de la especie, pero nadie más lo ha aceptado, entonces aparece en categoría de necesita identificación. Si yo le doy clic, ya va a aparecer en grado de investigación. Listo. De todas maneras, si no entienden algo, quieren hacer una pregunta, uno muchas veces obvia cosas, pueden hacer la pregunta de una. Y entonces listo, ya para el tema de celulares es muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que podemos pensar. Simplemente uno descarga la aplicación, ya sea en la Play Store si tienen celular Android o en la App Store si tienen iOS. Simplemente al abrir la aplicación uno puede elegir registrarse llenando como creando un usuario y eso, pero si uno no quiere ponerse en esas líneas, incluso le puede dar iniciar sesión con Google y simplemente hay que darle como aceptar y ya él le crea automáticamente a uno un usuario y ese usuario queda ligado a ese correo. Entonces uno siempre que vaya a iniciar sesión va a iniciar mediante el correo. Entonces ya cuando yo hice esto, añado mi observación, puedo elegir imagen, puedo tomar una foto, grabar audio, sonido, o sea, las opciones son muy amplias y hago lo mismo que hice, pues que yo mostré en la versión de escritorio, que es poner el nombre de la especie, poner notas, la fecha y la localidad. Y ya cuando yo tenga todo listo, simplemente le doy clic ahí como en el chulito verde y ya queda listo, ya mi observación va a quedar subida y otras personas la van a poder ver. Entonces, antes de, si quieres hablar de eso, bueno, antes de hacer la práctica queríamos terminar mencionando que no todas las fotos tienen que ser perfectas, siempre y cuando las fotos presenten como evidencia de que nos permite identificar las especies. Por ejemplo, esto es muy discutido, pero esta foto, así sea borrosa, me permite ver que esto es una guala, porque se ven los caracteres de la cabeza roja, de las alas aquí en la parte inferior como más blancas y el resto del cuerpo negro. De todas maneras hay que ser cautelosos. La recomendación es no confiarse porque muchas especies son muy similares, como vamos a ver a continuación, y otras se pueden como identificar solo por diferencias en los sonidos, que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta al ser pajarero, y es abrir completamente, abrir los oídos, pues como desarrollarlos, mentalizarse, porque muchas veces es muy necesario. Un ejemplo, los llamados tapaculos, que aquí también en el Valle de Aburrá se pueden ver en las zonas ya más boscosas. Todas estas son especies diferentes. Y uno podría decir así, ¿por qué son diferentes, cierto? Yo todo es igual, pero muchas tienen diferencias en los sonidos, muchas no se reproducen entre sí y también tienen pequeñas diferencias de coloración que hay que entrar a mirar cuando uno registra esas especies. Entonces los tapaculos más que todo se diferencian es por los sonidos. Entonces por eso es muy importante hacer uso de estas herramientas que mencionamos acá,
que les recomendamos. La primera es Merlin, es otra aplicación que sirve tanto de guía para identificar especies como para escuchar sonidos, pues tener ahí como una librería a la mano de los sonidos que queramos para corroborar si una especie sí es esa. Otra base de datos de sonidos para aves es Senocanto, que ahí está la página web, la pueden mirar y tiene inclusive muchos más sonidos que Merlin. Y el año pasado publicaron una aplicación pues algo revolucionaria que se llama BirdNet, que permite, usando una inteligencia artificial, permite o le da a uno una sugerencia de qué especie probablemente es la que uno acabó de grabar. BirdNet se basa como en sonidos, entonces uno hace una grabación y esa grabación uno la analiza en esa aplicación y ella le dice, puede que sea esto. Obviamente hay que ser muy cautelosos porque es inteligencia artificial y sabemos que eso se basa en coger unos computadores y entrenar unos modelos con respecto a ciertos datos y que ya eso después como que aprenda y le pueda a uno decir o ayudar para saber qué especie puede ser cuál, pero siempre hay que tener cautela. Y lo último, algo ya muy sencillo, una grabadora de sonido, es como fundamental y muy recomendable para incluso usar en plataformas de ciencia ciudadana, porque si yo estoy por ahí, no tengo cámara a la mano, pero yo estoy viendo un ave, no me da para tomarle así con la foto, pues con la cámara, pero la puedo grabar y probablemente el sonido que esa ave esté emitiendo me pueda decir mucho más sobre su identidad que lo que yo estoy viendo de ella, entonces es muy útil. Y listo, ya no sé si tengan algunas preguntas y si no es así, entonces los queríamos invitar a que hiciéramos esta pequeña práctica en lo que nos queda de tiempo, que no sé cuánto sea. Bueno, tenemos 1 hora. Entonces, lo que les propongo es descargar la aplicación de iNaturalist. Como dice ahí, si no la logran descargar, no tienen celular, se lo robaron o bueno, cualquier cosa, no hay problema, pueden acompañarlo de todas maneras o si tienen cámara fotográfica, toman las fotos y ya luego pueden subirlas en la versión de escritorio, que muchas veces es mucho más útil. Y lo segundo que vamos a hacer entonces es realizar un recorrido de observación aquí por el Jardín Botánico, tratando de centrarnos en tomar fotografías de las especies, grabar sonidos y también estar pendiente como de los comportamientos, porque eso muchas veces nos dice también cosas útiles sobre las aves. Y entonces la tareita pues o como el ejercicio que tenemos para hoy es al menos subir una observación. Entonces si tienen alguna pregunta sobre la aplicación me la pueden hacer, yo con mucho gusto les digo. En esa observación podemos tomarle una fotico. Si ven que les queda muy duro tomarle una ave que está muy lejos, le pueden tomar a una iguana, a una planta y hacer el ejercicio, pero para que sepan como de cómo es que se hace, para cuando participemos en el reto naturalista todos estemos bien pilos en eso. Y entonces que al menos tenga ubicación, nombre de la especie, la fecha y comentarios, que es algo opcional. Entonces ya eso sería, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, o si no, ya nos dispondríamos a salir. Muchas gracias.